En Duende Reddit, la historia de hoy es... Después de años favoreciendo a mi hermano, mi familia descubrió que soy millonario y me enviaron una propuesta de reconciliación familiar, exigiendo $900 para perdonar mi comportamiento secreto, cuando mi padre apareció sin avisar en mi casa y dijo: «Espero que estés feliz viviendo en lujo mientras tu madre y yo terminamos en la calle». Decidí hacer algo que cambiaría nuestra dinámica para siempre. Tengo 34 años y jamás pensé que estaría compartiendo esto en Reddit, pero necesito una perspectiva externa sobre mi situación familiar, que ha explotado completamente durante el último mes. Llevo casi una hora mirando la pantalla intentando encontrar por dónde empezar con este desastre. Supongo que el principio es un buen lugar. Crecí en un barrio de clase media en Ohio con mis padres y mi hermano menor Jake, que ahora tiene 32 años. Desde pequeños fue evidente que Jake era el favorito. Mis padres nunca lo dijeron directamente, pero sus acciones hablaban por sí solas. A Jake siempre lo describían como sensible y artístico, mientras que a mí me etiquetaban como práctico y resiliente. Lo que esto realmente significaba era que debía minimizar constantemente mis logros y dificultades para no molestar a Jake, quien era propenso a intensos ataques de celos y berrinches emocionales. Durante la primaria y secundaria, mantuve buenas notas y participé en varias actividades extraescolares. No era ningún genio, solo un chico trabajador que disfrutaba aprendiendo. Jake, mientras tanto, tenía problemas tanto académicos como sociales. En lugar de animarnos a ambos por igual, o buscar la ayuda que Jake podría haber necesitado, mis padres establecieron un patrón que definiría nuestra dinámica familiar durante décadas: proteger el ego de Jake a costa mía. Si ganaba algún premio académico, me pedían que no lo mencionara en casa porque haría sentir mal a Jake. Cuando entré al equipo titular de baloncesto como novato mientras Jake no lo logró, mis padres no asistieron a un solo partido esa temporada, alegando estar demasiado ocupados. Sin embargo, nunca estaban demasiado ocupados para las actuaciones de Jake en el teatro comunitario, incluso cuando tenía papeles menores. El verdadero punto de quiebre llegó durante el bachillerato. Siempre me habían interesado las computadoras y la programación, y pasaba horas aprendiendo lenguajes de código y desarrollando pequeños proyectos por mi cuenta. Jake, mientras tanto, había decidido que quería ser cineasta. Mis padres pidieron una segunda hipoteca para comprarle equipo profesional de filmación y software de edición, e incluso financiaron un cortometraje que quería hacer para un concurso local. Cuando pedí un componente de computadora de $500 que necesitaba para una competencia de programación, me soltaron un sermón sobre cómo el dinero no crece en los árboles, y cómo debía ser más considerado con las finanzas familiares. A pesar de la falta de apoyo, logré ganar esa competencia, que incluía una beca de $2000. Estaba eufórico, hasta que llegué a casa y mis padres apenas lo reconocieron, centrándose en consolar a Jake, quien había sido eliminado en la primera ronda de su concurso de cine ese mismo fin de semana. Esa noche escuché a mi madre decirle a mi padre que quizás deberían pedirme que no presumiera mis habilidades técnicas alrededor de Jake, ya que lo estaba haciendo sentir inseguro sobre sus propias capacidades. Para cuando llegaron las solicitudes universitarias, había conseguido una beca completa para una prestigiosa universidad tecnológica en la costa oeste. La reacción de mis padres: parecían más preocupados por cómo se sentiría Jake sobre mi asistencia a una escuela de élite que orgullosos de mi logro. De hecho, sugirieron que considerara asistir al instituto comunitario local con Jake, para mantener unida a la familia, y no crear competencia innecesaria. Por supuesto, me negué y me mudé al otro lado del país para la universidad. Fue la primera vez que sentí que podía respirar, como si no tuviera que hacerme pequeño para acomodar la fragilidad ajena. Prosperé en la universidad, haciendo amigos que me valoraban y con profesores que reconocían mi potencial. Trabajé a tiempo parcial en el departamento de informática y asumí proyectos de programación independientes para mantenerme, ya que la ayuda financiera de mis padres era mínima y venía con condiciones. No le digas a Jake cuánto te estamos enviando. Después de graduarme, tuve la suerte de conseguir trabajo en una prometedora startup tecnológica en San Francisco. El momento fue perfecto, justo antes del gran boom tecnológico. La empresa estaba desarrollando una innovadora plataforma de comercio electrónico. Trabajé horas interminables, a menudo durmiendo en la oficina, pero creía en lo que estábamos construyendo. Mientras tanto, Jake había abandonado el instituto comunitario después de 3 semestres y regresado a casa, donde mis padres lo mantenían mientras encontraba su camino. La startup a la que me uní tuvo un éxito enorme. Fuimos adquiridos por una importante empresa tecnológica 4 años después de que me uniera, y como uno de los primeros empleados con acciones, de repente me encontré con una suma de 7 cifras en mi cuenta bancaria. Tenía 28 años y un patrimonio de poco más de $2 millones. No me volví loco con el dinero. Invertí la mayor parte, compré un apartamento modesto pero agradable en Oakland, y continué trabajando en la empresa adquirente con un buen salario y más opciones sobre acciones. Durante este tiempo, mi relación con mi familia se había vuelto cada vez más distante. Nuestras conversaciones eran superficiales, con mis padres siempre dirigiendo la discusión hacia Jake y sus últimos proyectos, un podcast que consiguió 12 suscriptores, un canal de YouTube que nunca despegó, un guión en el que estaba trabajando.
Aprendí a ser vago sobre mi propia vida, sabiendo que cualquier éxito que mencionara sería minimizado o recibido con comentarios como, está bien, pero no todos pueden ser buenos con las computadoras. Jake está persiguiendo su pasión en un campo creativo muy competitivo. Nunca les conté explícitamente sobre mi situación financiera. No fue por rencor. Al principio, simplemente no surgió de forma natural en nuestras conversaciones superficiales. Más tarde, al darme cuenta de lo disfuncional que era nuestra dinámica familiar, me volví más cauteloso sobre mantener mi vida privada separada de la familiar. No estaba alardeando de riqueza en redes sociales ni nada parecido. Simplemente vivía mi vida tranquila y cómodamente, visitando mi casa una vez al año en Navidad, donde escuchaba obedientemente las actualizaciones sobre los últimos proyectos inacabados de Jake y las sutiles insinuaciones de mis padres. Podrías ayudar a tu hermano si te va tan bien. El año pasado, Jake anunció que quería iniciar su propia productora cinematográfica independiente. Mis padres, ahora en sus primeros 60 años y preparándose para la jubilación, vaciaron una parte significativa de sus ahorros e incluso pidieron otro préstamo contra su casa para proporcionarle capital inicial. Me llamaron poco después para ver si contribuiría a apoyar los sueños de tu hermano, diciendo que $15,000 sería un buen punto de partida para mi aportación. Decliné educadamente, diciendo que no tenía ese dinero disponible para inversiones en ese momento. Era mentira, por supuesto. Tenía el dinero, pero sabía por experiencia que cualquier apoyo financiero dado a Jake era dinero perdido. Había visto a mis padres rescatarlo una y otra vez, arrojando dinero a cada nuevo proyecto que se le ocurría, solo para que fracasara meses después. No iba a participar en otro de sus emprendimientos condenados al fracaso. Mi respuesta no fue bien recibida. Mi madre me acusó de estar celoso del genio creativo de Jake, mientras que mi padre dijo que siempre había sido fríamente práctico e incapaz de entender la visión artística. Mantuve mi postura, le deseé suerte a Jake con su empresa y terminé la llamada. Esa fue la última conversación que tuve con ellos durante meses. 6 meses después, la productora de Jake no había producido nada excepto un logo caro y una web apenas funcional. La inversión de mis padres había desaparecido casi por completo, y Jake ya estaba hablando sobre cómo los verdaderos artistas luchan al principio y cómo solo necesitaba una gran oportunidad para que todo funcionara. Mientras tanto, me había sometido a una cirugía menor y me sentía particularmente vulnerable. Me acerqué a mis padres buscando apoyo emocional, esperando algunas palabras de consuelo o simplemente saber de ellos. En cambio, me dijeron que estaban demasiado ocupados ayudando a Jake a lidiar con el estrés del emprendimiento. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidí tomarme un descanso del contacto con ellos y centrarme en mi propia recuperación y bienestar. Durante 3 meses hubo silencio total. Ni llamadas ni mensajes, nada. Luego, de la nada, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi madre, con quien mantengo buena relación aunque hablamos poco ya que vive en el extranjero. Me contó algo perturbador. Mis padres habían estado hablando con el resto de la familia sobre mí, diciendo que estaban preocupados por mi comportamiento extraño, es decir, no contactarlos, e insinuando que los estaba abandonando mientras pasaban por dificultades económicas. Mi tía sospechaba que algo no cuadraba en su historia y decidió investigar por su cuenta. Contrató a un investigador privado para averiguar cómo me iba realmente, y descubrió todo. Mi trabajo exitoso, mi apartamento, incluso una estimación aproximada de mi patrimonio. En lugar de alegrarse por mi éxito, mis padres estaban furiosos. Mi tía me dijo que se sentían traicionados, y estaban convencidos de que había estado viviendo en el lujo, mientras permitía que mi familia luchara económicamente. Al día siguiente, recibí un largo correo electrónico de mi padre lleno de acusaciones. Decía que mientras ellos habían estado hipotecando nuevamente su casa para apoyar a Jake, yo había estado acumulando millones y viéndolos hundirse en deudas. Exigía una explicación de por qué había abandonado a la familia y dado la espalda a mi hermano que necesitaba mi apoyo. Lo que siguió fue una avalancha de mensajes de miembros de la familia extendida. Al parecer, mis padres habían difundido una versión distorsionada de los hechos, presentándome como un monstruo egoísta y codicioso que había ocultado intencionalmente su riqueza, mientras sus padres envejecidos trabajaban hasta el agotamiento, para mantener a mi hermano en apuros. Incluso Jake participó, enviándome un largo mensaje sobre cómo siempre le había tenido celos y lo estaba castigando por tener el valor de seguir sus sueños al negarle apoyo financiero. Y luego vino lo más absurdo. Mis padres ahora afirmaban que les debía a ellos y a Jake una parte significativa de mi dinero porque la familia cuida de la familia y, si hubiéramos sabido que eras rico, no habríamos tenido que pasar tantas dificultades. Incluso hicieron que un abogado me contactara respecto a su supuesta inversión parental en mi educación, que para ser claros, fue mínima comparada con lo que gastaron en Jake. Ahora afirmaban que tenía una obligación moral de pagarles ahora que había tenido éxito. Estaba completamente atónito. Nunca había mentido sobre mi situación. Simplemente no ofrecí información a personas que durante años habían menospreciado mis logros y me habían tratado como un sistema de apoyo emocional para Jake.
Incluso había enviado dinero ocasionalmente cuando mencionaban dificultades financieras específicas, pero había tenido cuidado de no alimentar su patrón de derrochar dinero en las interminables empresas fallidas de Jake. Ahora, de repente, me retrataban como el villano, como si hubiera estado sentado viendo sufrir a mi familia mientras contaba mis millones. La realidad, trabajé increíblemente duro por todo lo que tengo, recibí casi ningún apoyo de mi familia a lo largo de mi vida, y simplemente decidí mantener en privado mi situación financiera porque sabía exactamente cómo reaccionarían. Actualización 1. Quiero agradecer a todos por el abrumador apoyo y consejos. Cuando publiqué mi historia no esperaba que recibiera tanta atención ni que resonara con tantas personas. Leer los comentarios realmente me ha ayudado a sentirme menos solo y menos como si fuera yo el que está equivocado en toda esta situación. Después de reflexionar, decidí abordar esto de manera racional y metódica en lugar de reaccionar emocionalmente. No se trataba solo de lidiar con mis padres y Jake, sino de establecer límites firmes para mi propia tranquilidad mental. Lo primero que hice fue consultar a una abogada, no porque estuviera realmente preocupado por sus ridículas amenazas legales, sino porque quería confirmación profesional de que mis derechos estaban protegidos. Mi abogada me tranquilizó inmediatamente. La supuesta reclamación de mis padres sobre mi éxito financiero era completamente infundada. No tienen base legal para exigirme dinero, y cualquier intento de llevarme a juicio sería una pérdida de tiempo y recursos. Pero también sugirió que, en lugar de ignorar la situación, debería responderles formalmente para dejar clara mi postura. Esto no solo frenaría cualquier amenaza legal adicional, sino que también serviría como documentación en caso de que intentaran escalar las cosas en el futuro. Así que escribí un correo electrónico a mis padres con mi abogada en copia para aclarar varios puntos importantes. 1. Nunca mentí sobre mi situación financiera. Simplemente mantuve mi privacidad, que es mi derecho. No anunciar mi patrimonio no significa que fuera engañoso. 2. Cada céntimo que tengo lo gané a través de mi propio esfuerzo, educación y decisiones de inversión. No recibí ningún apoyo financiero significativo de ellos, ciertamente no comparable a lo que le dieron a Jake a lo largo de los años. 3. No tengo ninguna obligación legal o moral de mantenerlos económicamente a ellos o a Jake. Tomaron la decisión consciente de invertir sus recursos en los sueños de Jake mientras yo construía mi vida de forma independiente. No pueden exigirme dinero ahora solo porque mi camino llevó al éxito y el de Jake no. 4. Sus acciones recientes, difundir falsedades a la familia, intentar manipularme con culpa y usar amenazas legales, han dañado gravemente nuestra relación. Y aunque no les guardo rencor, han dejado claro que me ven como un recurso financiero en lugar de como un miembro valioso de la familia. También expuse una cronología factual de nuestra historia familiar, incluyendo los años de favoritismo hacia Jake y cómo mis logros fueron constantemente minimizados. Quería dejar claro que esto no se trataba solo de dinero, sino de un patrón de comportamiento de larga data. Terminé dejando claro que, aunque les deseaba lo mejor, no toleraría este tipo de trato, y cualquier intento adicional de acosarme o manipularme solo resultaría en cortar el contacto por completo. Poco después, mi tía volvió a ponerse en contacto conmigo. Ha sido increíblemente comprensiva durante todo esto. Confirmó lo que ya sospechaba. Mis padres habían estado contando a toda la familia una versión tremendamente exagerada de los hechos. Según ellos, hicieron enormes sacrificios para pagarme la universidad, lo cual es ridículamente falso, considerando que tenía beca completa y trabajaba a tiempo parcial durante esos años. Y supuestamente yo había estado ocultando deliberadamente mi éxito por celos infantiles hacia Jake. Pero lo más interesante fue que mi tía reveló que esta no era la primera vez que mis padres hacían algo así. Al parecer, años atrás, tuvieron una gran pelea con el hermano de mi padre por un tema similar. Mi tío se había negado a prestarles dinero para uno de los primeros proyectos fallidos de Jake, y lo excluyeron de la familia, hablando mal de él al resto. Siempre me habían dicho que mi tío fue quien abandonó a la familia por un desacuerdo trivial. Ahora me doy cuenta de que la historia que me contaron durante mi infancia podría haber sido completamente fabricada. En cuanto a Jake, ha estado bombardeándome con mensajes desde que esto comenzó. Sus textos son una mezcla de diatribas furiosas e intentos de manipulación emocional. Un minuto me llama egoísta, codicioso e insensible, y al siguiente intenta apelar a nuestro estrecho vínculo infantil, que para que conste, nunca existió realmente, y a cómo siempre admiró a su hermano mayor. La pura manipulación resulta agotadora, pero si acaso, solo confirma que estoy tomando la decisión correcta al distanciarme. Por ahora, he bloqueado tanto a mis padres como a Jake en todas las plataformas mientras me tomo tiempo para centrarme en mí mismo. Mi abogada me aconsejó mantener registros de todos sus mensajes por si escalan la situación, pero cree que mi respuesta formal probablemente pondrá fin a cualquier amenaza legal seria. Algunas personas sugirieron terapia familiar, pero, aunque agradezco el consejo, no creo que sea una opción realista por ahora. La terapia solo funciona si todas las partes reconocen su papel en el problema y hacen un esfuerzo por cambiar. En este momento, mis padres y Jake se siguen viendo a sí mismos como víctimas, y a mí como su billete dorado.
Sin un cambio en esa percepción, no tiene sentido considerar una reconciliación. Al final, me estoy dando cuenta de que la familia no se trata solo de sangre, se trata de respeto mutuo, apoyo y cuidado. Tengo muchas personas maravillosas en mi vida que me valoran y animan, y prefiero invertir mi energía en esas relaciones que seguir intentando forzar algo con quienes han dejado claro que solo me valoran por lo que puedo proporcionarles. Actualización 2. Las cosas han dado un giro inesperado. Hace 2 días recibí una carta formal del abogado de mis padres, abandonando todas las reclamaciones anteriores y proponiendo en su lugar un acuerdo de reconciliación familiar. Este documento esencialmente me pedía comprometerme a pagar la hipoteca de mis padres, aproximadamente $230.000, cubrir las deudas empresariales de Jake, unos $180.000, y establecer un fondo de apoyo familiar con un mínimo de $500.000 que sería administrado conjuntamente por todos nosotros. A cambio, me darían la bienvenida de nuevo a la familia y perdonarían mi comportamiento reservado. La carta presentaba esto como un generoso compromiso que evitaría costosas batallas legales y daños irreparables a las relaciones familiares. Mi abogada casi se echó a reír cuando la leyó, confirmando que no había absolutamente ninguna base legal para sus demandas, y que las amenazas veladas eran precisamente eso, amenazas vacías. No respondí directamente a la propuesta. En su lugar, hice que mi abogada enviara una breve carta profesionalmente redactada, rechazando cualquier acuerdo económico y reiterando que más intentos de coacción financiera resultarían en el cese completo del contacto. Lo que no esperaba fue lo que ocurrió después. Ayer por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Era Jake, usando el teléfono de un amigo porque había bloqueado el suyo. Sonaba diferente, más calmado y sorprendentemente lúcido. Me preguntó si podíamos reunirnos en persona para hablar, solo nosotros dos, sin nuestros padres. Después de pensarlo, acepté una videollamada en su lugar, ya que vivimos en costas opuestas. Esperaba otro intento de manipulación, pero lo que obtuve fue completamente distinto. Jake admitió que siempre había sido consciente del favoritismo en nuestra familia y se había aprovechado de él toda su vida. Confesó que nunca había sentido verdadera pasión por el cine o cualquiera de sus otros proyectos. Simplemente había descubierto que expresar interés en actividades creativas era una forma fácil de obtener atención, admiración y apoyo económico de nuestros padres. La revelación más impactante llegó cuando me dijo que en realidad había sido él quien sugirió contratar al investigador privado para investigarme. Según Jake, nuestros padres habían estado hablando de cortarle el apoyo financiero después de su último fracaso empresarial, y necesitaba desviar su atención. Pensó que si descubrían que me iba bien económicamente, centrarían su frustración en mí en lugar de responsabilizarlo a él. Lo que no anticipó fue cuán extrema sería su reacción, o hasta dónde llegarían con sus demandas y amenazas. Dijo que ver a nuestros padres transformar su narrativa de Jake es especial y necesita apoyo, a sacrificamos todo por ambos hijos y ahora el exitoso debe pagarnos, le hizo darse cuenta de cuán condicional había sido siempre su amor. Jake entonces hizo algo que nunca esperé. Se disculpó. No una disculpa superficial del tipo siento si te sentiste herido, sino un reconocimiento específico de cómo había contribuido a mi exclusión de la familia y cómo había disfrutado egoístamente siendo el favorito a mi costa. Admitió que siempre había envidiado mis verdaderas habilidades y determinación, en contraste con su propio patrón de iniciar cosas y nunca terminarlas. Todavía estoy procesando esta conversación. Por un lado, aprecio su sinceridad y la disculpa. Por otro, su revelación sobre el investigador privado hace que todo sea aún más perturbador. Básicamente admitió haberme usado como chivo expiatorio para evitar enfrentar las consecuencias de sus propios fracasos. En cuanto a mis padres, han estado dejando mensajes y enviando correos, exigiendo saber por qué de repente estoy dispuesto a hablar con Jake pero no con ellos. Parecen creer que Jake y yo estamos conspirando contra ellos, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Un mensaje particularmente desesperado de mi madre incluía la frase: después de todo lo que hemos sacrificado por ustedes, así es como nos pagan. Planeo mantener distancia de mis padres por ahora. En cuanto a Jake, estoy cautelosamente abierto a una comunicación ocasional, pero le he dejado claro que no le proporcionaré apoyo económico. Afirma entender y respetar este límite, pero solo el tiempo dirá si es sincero. También he decidido contactar a otros miembros de la familia distanciados, incluido mi tío, para escuchar su versión de varios conflictos familiares. Tengo la sensación de que me han alimentado con muchas narrativas distorsionadas a lo largo de los años, y es hora de conocer la verdad. Actualización 3. Ojalá pudiera decir que las cosas se han calmado, pero la situación se ha vuelto aún más dramática. Después de mi conversación con Jake, decidí contactar a mi tío, el hermano de mi padre, con quien no había hablado en más de una década. No estaba seguro de qué esperar, pero sorprendentemente se mostró abierto a conversar. Nuestra conversación fue reveladora. Estaba sorprendido de saber de mí después de tanto tiempo, pero cuando le expliqué lo que estaba ocurriendo, suspiró y dijo: me preguntaba cuándo empezarías a unir las piezas. Según él, mis padres tienen un largo historial de manipulación financiera,
Y su comportamiento conmigo es solo la última versión de un viejo patrón. Me contó que, antes de excluirlo, mis padres habían pedido dinero prestado a múltiples familiares con el pretexto de diversas emergencias o situaciones temporales. Las promesas de devolverlo casi nunca se cumplieron. Lo hicieron tantas veces que eventualmente, la mayoría de la familia se dio cuenta y comenzó a negarse. El punto de ruptura para mi tío no fue solo negarse a financiar uno de los proyectos de Jake, sino confrontarlos por su hábito de tratar a la familia como un cajero automático mientras tergiversaban sus propias finanzas. Pero lo más impactante fue lo que me contó sobre mis abuelos maternos. Según mis padres, habían recibido muy poco cuando fallecieron, lo que usaban como parte de su narrativa sobre las dificultades económicas mientras nos criaban. Resulta que era completamente falso. Mis padres recibieron cerca de $400,000 en herencia hace 20 años, que debía dividirse entre mi madre y su hermana, mi tía. Pero en lugar de ahorrar o invertir, mis padres rápidamente despilfarraron el dinero en una mezcla de mejoras en su estilo de vida, pago de deudas y financiación de los primeros esfuerzos artísticos de Jake. Esto incluía un costoso semestre en un prestigioso taller de cine en Nueva York, algo que ni siquiera sabía. Mientras aún procesaba esta información, ocurrió algo inesperado. Mi padre apareció en mi edificio. No tengo idea de cómo voló a través del país sin avisarme, pero cuando lo vi esperando fuera a través de la cámara de seguridad, quedé atónito. No lo dejé subir a mi apartamento, pero accedí a reunirme con él en una cafetería cercana. Desde el momento en que me senté, la tensión era palpable. Mi padre parecía exhausto y estresado, y no tardó en lanzarse a un discurso sobre la lealtad familiar y cómo mi madre estaba, enferma de preocupación, por la familia desmoronándose. Intentó presentar su visita como un intento desesperado de reconciliación, pero no me lo creí. Así que le pregunté directamente, ¿por qué estaba realmente aquí? Su fachada se desmoronó casi de inmediato. Admitió que estaban enfrentando la ejecución hipotecaria de su casa debido a los préstamos que habían pedido para la fracasada productora de Jake. Incluso sacó extractos bancarios mostrando su terrible situación financiera y una pila de facturas médicas, afirmando que mi madre necesitaba tratamientos que no podían pagar. Al principio solo escuché, y luego comencé a hacer preguntas. Le pregunté sobre la herencia. Le pregunté sobre el dinero que habían pedido a otros familiares. Le pregunté por qué siempre se habían presentado como necesitados cuando en realidad habían recibido un sustancial colchón financiero. La expresión de su rostro fue reveladora. Estaba claramente sorprendido de que yo supiera, pero se recuperó rápidamente distorsionando la historia. Insistió en que el dinero había sido invertido en el futuro de ambos hijos, y que cualquier préstamo familiar fueron solo malentendidos. Cuando lo presioné con acento agudo sobre los detalles de la supuesta condición médica de mi madre, de repente se volvió vago y evasivo, lo que encendió mis alarmas internas. En ese momento, supe exactamente lo que estaba pasando. No se trataba de reconciliación o unidad familiar. Se trataba de dinero, lisa y llanamente. Terminé la conversación diciéndole que veía a través de su manipulación y que no proporcionaría apoyo financiero bajo estas condiciones. Sugerí que hablaran con un asesor financiero, consideraran vender su casa por una más pequeña y ajustaran su estilo de vida a sus ingresos reales. También dejé claro que si querían algún contacto futuro, tendrían que hacerlo a través de mi abogada. Hasta que estuvieran listos para una relación honesta y no transaccional, no quería saber nada de ellos. Cuando se levantó para irse, hizo un último intento de culpabilizarme. Espero que estés feliz viviendo en el lujo, mientras tu madre y yo acabamos en la calle. Supongo que todos esos años criándote no significaron nada. No caí en la trampa. Simplemente le dije que había tomado mi decisión y me marché. Al llegar a casa, vi varias llamadas perdidas de mi madre y luego recibí un mensaje de Jake. Solo para que lo sepas, mamá y papá están furiosos. Están hablando de contactar a tu empresa, o presentarse en tu trabajo para exponerte como una persona que abandona a su familia en momentos de necesidad. Ten cuidado. Esa fue la gota final. Inmediatamente contacté al equipo de seguridad de mi empresa y les advertí sobre la situación. También tomé medidas adicionales en mi hogar por si mis padres decidían escalar aún más las cosas. A estas alturas, también decidí comenzar a ver a un terapeuta. Por mucho que sepa que estoy tomando las decisiones correctas, puedo sentir el peso de años de condicionamiento intentando arrastrarme hacia la culpa. Necesito asegurarme de mantenerme firme en mis límites y no permitir que su manipulación emocional me desgaste. El único rayo de esperanza en todo este caos es que reconectar con mi tío y otros familiares distanciados ha sido revelador. Parece que no soy el único que ha sido tratado de esta manera. Incluso hemos creado un grupo de chat para apoyarnos mutuamente y compartir experiencias, lo cual ha sido increíblemente reconfortante. Es triste descubrir cuán profundo es este patrón familiar, pero también es tranquilizador saber que no estoy loco por reconocerlo. En cuanto a Jake, nuestra comunicación sigue siendo cautelosa pero cordial. Dice que está buscando trabajo estable ahora y que ha dejado de esperar que nuestros padres financien sus sueños. Si esto representa un crecimiento genuino, o es solo su forma de adaptarse a la pérdida de su red de seguridad habitual, está por verse.
En este momento, mi prioridad es proteger mi bienestar y rodearme de personas capaces de relacionarse honestamente y sin segundas intenciones. Mis padres me han mostrado exactamente quiénes son, y me niego a seguir formando parte de su ciclo tóxico. No sé qué deparará el futuro para mis relaciones familiares, pero una cosa es segura: he terminado de ser su salvavidas financiero. Gracias a todos por su apoyo y consejos durante este complicado proceso. Sus perspectivas me han ayudado a mantenerme centrado y realmente lo aprecio.